Muy buenos días. En nombre de la Administración de Justicia, sean bienvenidos al Salón de Audiencias 39 del Centro Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, y por la autoridad que me confiere la Ley 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo ordena abrir e instalar la audiencia inicial de que trata el artículo 181 de la antedicha norma en la causa judicial número 2017-4, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Concel S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio. En la sala de audiencias hace presencia la doctora Mónica Andrea Hernández Duarte, a quien se le ha conferido poder para actuar en la presente diligencia, obviamente en sustitución del apoderado principal, para que ejerza los derechos de defensa y representación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, reconózcasele personería jurídica a la doctora Hernández Duarte para actuar en nombre y representación de la antedicha entidad. Dentro de la estructura de la Ley 1437 de 2011, procede el saneamiento procesal. Es de anotar que el despacho encuentra que está pendiente la resolución de la medida cautelar, obviamente en consideración a que este proceso es del año 2017 y que fue presentado ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca y tuvo una remisión a este despacho y luego otras vicisitudes procesales, encontró necesario que la medida cautelar se decida en el curso de la audiencia, lo cual no genera nulidad ni irregularidad procesal alguna. De otra parte, se encuentra también acreditado dentro del curso del proceso que la demanda fue presentada en oportunidad, admitida y posteriormente notificado al extremo pasivo, quien contestó la demanda con oposición, por supuesto, a las pretensiones que busca la parte demandante. Igualmente, nos encontramos fundamentalmente para el inicio de la presente o para la continuación o proseguir con la presente audiencia y sin observar causal de nulidad alguna ni solicitud de aplazamiento, porque tampoco tiene noticia el despacho que el señor apoderado o apoderada de Concel hubiese solicitado el aplazamiento de la presente audiencia, es pertinente seguir hacia adelante. De otra parte, en cuanto a las excepciones previas, no encuentra el despacho alguna de aquellas propuestas por el extremo pasivo, por supuesto, y adicionalmente tampoco encuentra el despacho la necesidad de decretar alguna de oficio. En cuanto a la fijación del litigio y en consonancia con el Código General del Proceso, y si bien ni la Ley 1437 ni el Código General del Proceso definen finalmente qué es lo que es fijación del litigio, se ha entendido que la fijación del litigio es el establecimiento de la contienda o de los puntos de discusión que evidentemente las partes por supuesto difieren y que quiere que la Administración de Justicia le resuelva mediante un fallo de fondo. En este sentido, conforme también lo ordena el Código General del Proceso, no se permite en la fijación del litigio las respuestas evasivas como que no me consta, me atengo a lo que se apruebe, sino que tienen que ser asertivas, sí o no, y evidentemente puede traer alguna explicación
si así lo quiere interponer el apoderado en su momento. Entonces empezaremos con la fijación del litigio, o continuaremos con la fijación del litigio en los siguientes términos. Primero, la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 1036 de 25 de enero de 2013, dio apertura a la investigación administrativa número 12-228-862, dentro de la cual formuló cargos a Concel S.A., quien el 14 de febrero de 2013 rindió los correspondientes descargos y solicitó pruebas. Señora apoderada de la parte demandada. Respecto a ese hecho, en la contestación se dio lugar a que es cierto tal circunstancia. Siendo las, recuérdeme la hora, doctora, 8:38, hace presencia en el salón de audiencias el señor apoderado de Concel, ¿cierto? Doctor, recuérdenos por favor su nombre, permítanos su documento de identificación, si es tan amable. Muchas gracias, señoría. En primer lugar, le ofrezco disculpas por la tardanza. Mi nombre es José Orlando Montealegre, identificado con la cédula de ciudadanía 19.335.765 de Bogotá y tarjeta profesional 30.633 del Consejo Superior de la Judicatura. Bien, ya estábamos en la fijación del litigio. Voy a releer el hecho, simplemente la observación, doctor, pues la manifestación de la respuesta de los hechos conforme al Código General del Proceso, cierto, no cierto, y si quiere dar alguna explicación que lo acompañe, perfecto, y si pues se abstiene de dar la misma, no hay ningún inconveniente. Entonces, pues, sin que esto sea retrotraer ni revivir etapas procesales, simplemente yo creo que por elegancia juris podemos validar el rehacer nuevamente el punto número 1 de la fijación del litigio. Entonces, así las cosas, primero, la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 1036 de 25 de enero de 2013, dio apertura a la investigación administrativa número 12-228-862, dentro de la cual formuló cargos a Concel S.A., quien el 14 de febrero de 2013 rindió los correspondientes descargos y solicitó pruebas. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, señoría. ¿Cierto? Sí, señor, así es, sí, es cierto. Señora apoderada de la superintendencia. Son ciertas dichas afirmaciones. Segundo, por resolución 45. Bien, tuvimos un receso técnico por una pequeña inconveniente en el sistema, entonces reanudamos. Segundo, por resolución 45657 del 31 de julio de 2013, esa misma dependencia impuso a la demandante sanción pecuniaria por 117.900.000 pesos. Señor apoderado de la parte demandante. Conforme, señor, sí, señor. Señora apoderada de la superintendencia. Es cierto, señor juez. Tercero, Concel, el 6 de septiembre de 2013, impugnó en reposición y en subsidio de apelación contra la resolución 45657 del 31 de julio de 2013. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la superintendencia.
Es cierto. Cuarto, la reposición formulada por la actora fue decidida por la Superintendencia mediante resolución 28296 de 30 de abril de 2014, notificada el 19 de septiembre de 2014, y la apelación mediante resolución 53861 del 1 de septiembre de 2014, notificada el 30 de septiembre de 2014. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señoría. Señora apoderada de la Superintendencia. Es cierto, señor juez. No obstante, se observa que dentro de la capita de la contestación de la demanda se señala que la notificación fue el 26 de septiembre de 2014 mediante aviso 55655 para dejar la anotación al respecto. Gracias, doctora. Quinto, mediante escritura pública 2272 de 31 de octubre de 2014, el notario 41 del Círculo de Bogotá protocolizó declaración de silencio administrativo positivo realizada por la demandante respecto de los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el acto sancionatorio. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señoría. Señora apoderada de la Superintendencia. Señor juez, de acuerdo a la contestación de la demanda, se observa que es parcialmente cierto y se realizan unas aclaraciones, las cuales me encuentro sujeta a las mismas que están ahí, que es básicamente el tema o discusión de lo del silencio administrativo positivo, por medio del cual se hizo la protocolización del mismo. Entonces, para hacer la claridad, que me mantengo en lo que expresamente se estableció en la contestación de la demanda frente a este punto. Sexto, en la resolución 76790 del 16 de diciembre de 2014, la demandada desconoció los efectos del silencio administrativo positivo, decisión que el 9 de febrero de 2015 fue objeto de reposición y apelación por parte de la hoy demandante. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señoría. Señora apoderada de la SIC. Señor juez, es parcialmente cierto y las justificaciones igual me atengo a las que están suscritas en la contestación de la demanda. Séptimo, en relación con tales recursos, se protocolizó nuevo silencio administrativo en la escritura pública 1494 del 2 de agosto de 2016 de la Notaría 41 de Bogotá. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto, señoría. Señora apoderada de la Superintendencia. Es cierto. Octavo, la Superintendencia libró mandamiento de pago en contra de Concel mediante resolución 87903 de 9 de noviembre de 2015 para hacer efectivo el pago de la multa impuesta en la resolución 45657 de 31 de julio de 2013. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la Superintendencia. Señor juez, se observa que en el escrito de contestación de demanda se hace referencia a que esta afirmación no es cierta y me atengo a lo que nuevamente se explica al respecto en este punto. Perdón, acláreme una cosa, doctora, no se libró mandamiento de pago, sí. Perdóname, si quiere le vuelvo a leer el hecho para que lo podamos tener un poquito más, con más claridad. A ver, la Superintendencia libró mandamiento de pago en contra de Concel S.A. mediante resolución 87903 del 9 de noviembre de 2015 para hacer efectivo el pago de la multa impuesta en la resolución 45657 de 31 de julio de 2013. Digámoslo, pues, como el hecho se refiere más como a haber proferido el mandamiento de pago, tal vez sería eso, doctora. Miremos, por favor. Sí, señor juez, de acuerdo a lo manifestado, es cierto, no obstante, hago la claridad que en la contestación de demanda se hizo una afirmación distinta, pero pues se observa que, en efecto, mediante la resolución 87903 del 9 de noviembre de 2015, la Superintendencia profirió el mandamiento de pago.
permítanme un paréntesis pequeño. No, yo personalmente no vería inconveniente en ese cambio, a ver si así hubiera sido un hierro, porque es que no hay confesión de las entidades de derecho público. Entonces, digamos lo que si estuviéramos de pronto ante la jurisdicción ordinaria, eso de pronto sí podría tener un inconveniente más significativo, porque pues un hierro, pero la confesión pues no, pues igual tampoco es intrascendente. Que no le dictó mandamiento, no, pues ahí están todos los documentos. Entonces, ¿para qué nos vamos a transar en un litigio? ¿Sí? De que se diga, no, yo no le dicté el mandamiento, estaríamos casi que tachando de falsos de una vez los antecedentes administrativos. Entonces, pues, por eso de pronto la precisión que hace la doctora pues sería pertinente. Bien, noveno. Respecto del citado mandamiento de pago, el 23 de diciembre de 2015, la actora formuló las excepciones de falta de título ejecutivo y falta de competencia del funcionario. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de la superintendencia. Nuevamente se manifiesta que es cierto, de acuerdo al acápite en el que se hizo el recuento de los antecedentes administrativos. No obstante, hay una precisión en la contestación de la demanda al respecto, que es parcialmente cierto. Su señoría. Sí, doctor. Quisiera pedirle, yo creo que quisiera hacer una observación, porque ante hechos incontrovertibles, presentación de escritos, expedición de resoluciones, la apoderada de la superintendencia está tendiendo un manto de duda y manifestando que no es cierto lo que es inobjetablemente cierto. De lo contrario, llegaríamos a la conclusión de lo que el señor juez acaba de expresar, que va a tener que demandar la falsedad de los propios actos expedidos por la superintendencia y de los demás antecedentes administrativos. Aquí no estamos en etapa de alegaciones ni de contestación de la demanda. El señor juez está leyéndonos pormenorizadamente cada uno de los hechos, haciendo alusión a escritos y documentos cuyo número de erradicación, número de identificación del acto son inobjetables, y la señora apoderada sobre todos y cada uno de ellos tiende un manto de duda, lo cual me parece una conducta procesal reprochable, con todo respeto lo digo, señor juez. De manera que solicito que el despacho por favor le indique a la apoderada, si no es cierto que se profirió un mandamiento de pago, entonces qué es lo que es cierto, porque yo creo que esto tiene consecuencias legales. Bien. Y si no es cierto que se presentaron unas excepciones al mandamiento de pago, que lo diga, porque entonces quedaré yo incurriendo en una falsedad presunta a los ojos de la superintendencia. Y alguno de los dos está mintiendo, porque hay cosas que son ciertas en este proceso, como son los antecedentes del caso. Gracias, su señoría. Gracias, doctor. Sí, pues digamos lo que, visto desde un términos absolutos, pues uno podría hallarle razón al señor apoderado de la parte demandante. Sin embargo, yo también entiendo que la expresión de parcialmente cierto no desconoce la existencia de los actos, sino de pronto los elementos de fundamentación que hay allí. Digámoslo, estoy de acuerdo que no estamos en etapa de alegaciones, pero digámoslo, si deja esa reserva y si se fuera a referir la doctora a un aspecto específicamente de tachar algún documento, me lo tendría que decir. Entonces es la única precisión que yo le haría. Pues usted puede decir no es cierto, es parcialmente cierto, inclusive ni siquiera necesita manifestar nada más, pero si dice es parcialmente cierto en cuanto considero que sí, el documento sí fue presentado, pero de todos modos no estamos de acuerdo con las manifestaciones de la parte demandante. No es que esté aquí yo haciendo asesoría a ninguno de los dos apoderados, pero digámoslo como para zanjar la diferencia, que podamos sobrellevarla, entonces de pronto hacer un poquito más alguna precisión para evitar pues cualquier inquietud que se nos pueda presentar. Sigamos, por favor. Décimo. Por resolución 752 del 19 de enero de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró no probadas las excepciones presentadas contra el mandamiento de pago 87903 de 9 de noviembre de 2015. Señor apoderado de la parte demandante. Eso es cierto, su señoría,
con independencia de que yo no hubiera compartido esa resolución, pero aclaro, es cierto, el hecho de que la superintendencia expidió una resolución es cierto. No quiere decir que yo esté de acuerdo con esa resolución, para claridad de la señora apoderada. El hecho es cierto. Señora apoderada de la superintendencia. Se advierte que es cierto y hay unas precisiones al respecto en la contestación de la demanda respecto al mismo punto que manifiesta el doctor, que hizo unas aseveraciones que no comparte y pues la superintendencia tampoco comparte esa posición que él suscribió en el hecho. 11º. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de reposición el 22 de febrero de 2016, resuelto desfavorablemente por la superintendencia mediante resolución 12796 del 22 de marzo, adicionada y aclarada por auto 52978 del 23 de junio de 2016. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto, señoría. Señora apoderada de la superintendencia. Es cierto, señor juez. En estos términos, pues los hechos del litigio quedan fijados. Fundamentalmente, la discusión entre las partes da fundamentalmente a si las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago son prósperas o imprósperas, especialmente con énfasis en la incompetencia del funcionario que profiere el mandamiento de pago. Y pues obviamente allí habrá que analizar que, pues, como parangón, que estamos dentro de un proceso, si bien estamos dentro de un procedimiento administrativo de cobro coactivo, este tiene una base que lo liga, que es el título ejecutivo, y ese título ejecutivo está enmarcado dentro de un procedimiento sancionatorio. Por lo tanto, el despacho también en el curso del proceso habrá de referirse de una u otra manera al debido proceso, al plazo razonable, entre otros, a aspectos de convencionalidad de pronto referidos a esa situación y pues los efectos que eventualmente pueda tener frente a la potestad sancionatoria del Estado. Con una claridad, no estamos juzgando el título ejecutivo y no estamos entrando a hacer un análisis del mismo. Es claro que la fijación del litigio y la determinación de los problemas jurídicos no limitan al juzgador para que en la sentencia o durante el curso del proceso se pronuncie sobre otros aspectos que se deriven de la demanda, de la contestación de la demanda, de las pruebas o de los alegatos de conclusión. Obvio, eso sí, pues si se toma una decisión en este proceso o en esta audiencia sobre el sentido de las pretensiones, pues obviamente el juez sí queda obligado. En esto que tengo que comentarles que pues ha sido una sorpresa para mí encontrar que la Corte Suprema de Justicia dice que el juez puede emitir el sentido del fallo, pero en la sentencia sale otra cosa. Entonces, yo pues sinceramente creo que pues, con todo el respeto de la honorable Corte, me parece que de pronto no es así, pero pues esa es la jurisdicción ordinaria y yo con eso pues no tengo ningún otro aspecto más que afirmar. Respecto de la conciliación, teniendo en cuenta que la naturaleza del acto que se ejecuta proviene de una sanción impuesta a un medio de comunicaciones, a una empresa de telecomunicaciones, de servicio de celulares, pues, y que no es un asunto tributario, por lo tanto sí es conciliable. Obviamente la conciliación que se llegaría a hacer acá no es prejuzgamiento, obviamente pues la verdad pues creo que sobre estos temas puede haber una mediana claridad y esa mediana claridad pues invitaría con del tema que nos ocupa del fenecimiento de la potestad sancionatoria del Estado en estos casos, pues invitaría a las partes a hacerlo. No sé si la doctora recibió autorización para conciliar, porque si no, no hagamos mayores esfuerzos, más bien ahorrémonos esa parte.
Señor juez, al respecto no ha existido ninguna posición al respecto por parte del Comité de Conciliación, es decir, no propone fórmula de arreglo alguno y en ese sentido pues no hay ánimo conciliatorio. Bien, doctora, muchas gracias. Entonces damos por fracasado el intento conciliatorio, pues que se sabe que no tendría mayor sentido ahondar en el tema. Sobre la medida cautelar, la verdad, pues, ¿por qué la vamos a negar? Por varias razones. Una, en esta audiencia vamos a preferir el sentido del fallo. Dos, ahí entiendo que usted se prestó caución allá en la superintendencia o no. Sí, entonces ya está cumplido el sentido, evidentemente, el objeto mismo de la medida cautelar, porque el proceso está suspendido, prácticamente. Y, pues evidentemente, no hay temor de que la sentencia que dicte la jurisdicción de lo contencioso administrativo pueda hacerse efectiva. Y sobre la existencia del perjuicio irremediable, que sería lo que evidentemente podría llamar más la atención para que de pronto se dictara una medida cautelar, pues evidentemente ese perjuicio irremediable no existe. Inclusive en el evento de que salgan airosas las pretensiones de la demanda, pues habrá que analizarse pues el tema relativo al reconocimiento de la póliza que se llegó a prestar en ese proceso de cobro coactivo. Entonces, por tal razón, o sea, pues la fundamentación que tengo es mucho más larga, pero en aras de la practicidad, pues yo creo que podemos manejarla y pues se niega la solicitud de medida cautelar por las anteriores razones. Sobre el decreto de pruebas, pues mis apreciados doctores, pues las pruebas documentales aportadas por las partes en la demanda, en la contestación de la demanda y el escrito de, perdón, y los antecedentes administrativos allegados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Para los efectos del Código General del Proceso, incorpórense esas pruebas al expediente para los efectos de tacha de falsedad, si a ello hubiere lugar. De otra parte, pues por obviedad y sustracción de materia, pues como es lógico, el señor apoderado de la parte demandante solicitó pues que se oficiara la superintendencia sobre los antecedentes administrativos. Sin embargo, pues ya están allegados acá. Una observación hacia futuro muy respetuosa. Yo creo que la jurisdicción está dando un giro a dar aplicación al Código General del Proceso en materia de pruebas. Y recuerden que, pues, por la 1437 hay obligación de aportar las pruebas que se encuentran en el poder de uno. Pero por el otro lado, el Código General del Proceso dice: usted no me pida pruebas que pudo haber obtenido, salvo que me demuestre que hay derecho de petición. Entonces, eso es como una señal de alerta hacia el futuro, aunque pues evidentemente en este caso de los antecedentes administrativos también en el auto admisorio de la demanda, la 1437, permite fundamentalmente y autoriza que el juez lo haga, pero hay que tener cuidado con eso porque de pronto puede generar algún inconveniente y evidentemente pues nos puede crear dificultades, no para este caso pues evidentemente, pero pues obviamente nos puede generar alguna situación particular. Perfecto, entonces conforme al artículo 95 parágrafo de la ley 1437 de 2011 se instituyó la posibilidad de oferta de revocatoria directa de los actos administrativos, para lo cual pues evidentemente la señora apoderada habrá de tener autorización por un lado, y por el otro lado pues qué efectos busca la revocatoria directa, que la administración vuelva a analizar sin que pues haya mayor apremio por un lado. No se concilia la nulidad, por supuesto, lo que se concilia, o si bien se revoca el acto, pero
tiene son efectos patrimoniales en cuanto a la devolución de sumas de dinero y no condena en costas si las partes así lo consideran. Entonces, señora apoderada, pues si hay oferta de revocatoria directa, bienvenida. Y si no, pues también, por supuesto. No, señor juez, no hay oferta de revocatoria al respecto. Bien, así las cosas, pues el despacho encuentra prácticamente agotado el objeto de la audiencia inicial. El punto o los puntos que hay que dilucidar en esta vista judicial son puntos de derecho, no requerimos pues algo más que nos lleve a una audiencia de práctica de pruebas y por lo tanto autorizados conforme al artículo 179 de la ley 1437 para efectos de oírlos a los doctores, a la doctora y a la doctora, hasta por un término de 20 minutos en audiencia, en alegatos de conclusión. Entonces, doctores, tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. En este proceso se probó que la resolución 752 del 19 de enero de 2016 y la número 12.796 del 22 de marzo de 2016, aclarada esta última por el auto 52.978 del 23 de junio de 2016, vulneran los artículos 52, 85, 87, 88 y 98 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como los artículos 828, 829 y 831 del Estatuto Tributario Nacional, en cuanto utilizaron como título ejecutivo una resolución que se entiende revocada como consecuencia de la configuración del silencio administrativo positivo. Está probado que la superintendencia notificó la resolución mediante la cual puso punto final a la vía gubernativa dentro del proceso sancionatorio, habiendo ya transcurrido más de un año desde la fecha de interposición de los recursos respectivos. Y está claro, tanto en el texto de la ley como en la jurisprudencia de la jurisdicción contenciosa, que ese término de un año incluye no solo la expedición del acto, sino su notificación en los hechos de la demanda y de la contestación y en la fijación del litigio surtida dentro de la etapa de audiencia inicial. Ha quedado claro que ese año fue desconocido, ese término legal fue desconocido por la superintendencia. Existen distintos pronunciamientos, tanto del Consejo de Estado como de los juzgados administrativos, como del Tribunal Contencioso de Cundinamarca, unificados en el sentido de entender que el término de un año previsto en la ley incluye no solo la expedición del acto, como lo pretende la superintendencia decir, a pesar de varios múltiples fallos en contra de esa teoría, insiste tercamente en mantener esa idea, sino que ese término, repito, incluye la notificación de los actos. Las normas sobre silencio administrativo positivo consignados en el CEPACA claramente establecen que, ocurrido el silencio administrativo positivo, el administrado debe protocolizar el mismo aportando los documentos pertinentes. Comcel cumplió esa carga, acudió, como está dicho también en la fijación del litigio, a la Notaría 41 de Bogotá y protocolizó el silencio administrativo positivo. Una vez hecho eso, legalmente la resolución de sanción quedó revocada y por tanto la superintendencia no tenía un título ejecutivo válido para iniciar un proceso de cobro coactivo, como infortunadamente lo hizo. Pero hizo más la superintendencia.
no solamente incurrió en la incuria de dejar vencer el plazo de 1 año sin haber notificado el acto que resolvió los recursos, sino que mañosamente, y lo digo con claridad, mañosamente, tomó mi escrito donde le informaba de la protocolización del silencio positivo, que no era una solicitud de que reconociera ningún silencio, porque el silencio no se perfecciona por la voluntad de la administración negligente, sino por el transcurso del tiempo y el cumplimiento de las exigencias legales, que no son otras que la protocolización de los documentos respectivos como prueba de la interposición de los recursos y como prueba bajo la gravedad del juramento de haber transcurrido el plazo de 1 año sin haber recibido notificación de los actos que lo resuelven. Digo que mañosamente la superintendencia tomó el escrito que yo presenté como apoderado de Comcel, informándole que había ocurrido el silencio positivo y que se había protocolizado y se había formalizado como una supuesta solicitud que yo le había formulado para que reconociera el silencio, y expidió un acto arbitrario y ilegal sin competencia ya en la materia, diciendo que desconocía o no reconocía, como si le estuviésemos pidiendo eso. No obstante, ese mañoso comportamiento de la superintendencia también fue objeto de recurso por parte nuestra, diciéndole precisamente lo que acabo de expresar, que yo no estaba solicitando ningún reconocimiento del silencio positivo, que este opera por virtud de la ley, que la superintendencia no tenía competencia y que por tanto recurría a esa arbitraria decisión, que por arbitraria no debería por sí misma y por carencia de competencia producir ningún efecto. Sin embargo, la superintendencia tampoco contestó eso. No solamente no notificó el recurso oportunamente, sino que no se pronunció sobre esos recursos, y yo volví a acudir para cualquier duda que pudiera surgir sobre el particular a una notaría para dejar constancia de que esos recursos tampoco se habían resuelto. De manera que la superintendencia inició un proceso de cobro coactivo con un título ejecutivo inexistente y sin competencia por parte del funcionario que lo adelantó. Es cierto que las normas legales facultan a las entidades del Estado para iniciar procesos ejecutivos, pero si algo hay meridianamente claro en el ordenamiento jurídico colombiano es que un título ejecutivo es un documento que incorpora una obligación clara, expresa y exigible, característica de la cual carece la resolución que expidió la superintendencia como título ejecutivo, por cuanto, como quedó dicho acto fue revocado. De manera que en este proceso está probado que la superintendencia profirió un acto que para ese acto no tenía competencia y que la decisión del proceso sancionatorio fue revocada por virtud de la ley. Solamente ha habido un fallo desafortunado, lo digo con el debido respeto, en contra de estas teorías por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, del 25 de junio de 2018, en la cual se revocó una decisión de esta jurisdicción, de los juzgados administrativos, diciendo que la superintendencia se había manifestado en desacuerdo y que si la superintendencia se manifestaba en desacuerdo con la protocolización del silencio administrativo, tendría que demandarse esa decisión. Varias sentencias se han proferido después de ese fallo del Tribunal de Cundinamarca por parte de los juzgados administrativos, apartándose respetuosamente de esa providencia que no puede ser entendida como un precedente, por cuanto está exigiendo para la operancia del silencio administrativo positivo unos requisitos que la ley no prevé. El Consejo de Estado durante el año 2018 tuvo oportunidad de proferir 3 o 4 decisiones en el mismo sentido, de el término de 1 año
de decir que el silencio administrativo positivo opera con el solo cumplimiento de los requisitos de ley, que es el transcurso de 1 año y la protocolización de los documentos pertinentes. El CEPACA claramente establece que una vez hecho eso, una vez protocolizado el silencio administrativo positivo, se entiende revocada la decisión de la administración por ministerio de la ley, no por voluntad de la administración. Faltaba más, repito, que el silencio administrativo positivo que el legislador consagró como un beneficio para el administrado ante la demora en la administración en resolver y notificar oportunamente los recursos, quedara en manos del moroso, que jamás va a reconocer su culpa, porque además la operancia del silencio administrativo, como también lo establece el CEPACA, tiene consecuencias disciplinarias y tiene consecuencias patrimoniales. Es responsable fiscalmente y es responsable disciplinariamente el funcionario que permita la operancia del silencio administrativo positivo. De manera, señoría, que según la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado, las reiteradas jurisprudencias que se han producido en esta sede judicial de los juzgados administrativos, y con la aclaración que hago de la desafortunada sentencia de la cual ya han tenido oportunidad en varias ocasiones de separarse por no constituir un precedente válido y por existir jurisprudencia del Consejo de Estado en sentido contrario a esa jurisprudencia del tribunal, pido que sea declarado nulos los actos administrativos demandados, porque los actos administrativos que resolvieron las excepciones en el sentido de desconocer que no había título ejecutivo y de desconocer que la superintendencia carecía de competencia para proferir ese mandamiento de pago, adolecen de nulidad por violar las disposiciones de ley, del CEPACA y del Estatuto Tributario que han quedado señaladas. De manera que con todo respeto le solicito a su señoría proferir sentencia en el mismo sentido. Gracias, su señoría. Gracias, doctor. Señora apoderada de la superintendencia. Gracias, señor juez. De acuerdo a la fijación del litigio y lo manifestado por la parte demandante en sus escritos y en esta ocasión en la presente diligencia, esta defensa reitera los argumentos ya expuestos en la contestación de la demanda y hace precisión sobre algunos aspectos relevantes frente a las alegaciones realizadas por parte de la demandante. Lo primero es advertir que, como bien lo manifestó el señor juez, si dentro de las argumentaciones el tema fundamental es, la base del proceso de cobro coactivo es el título ejecutivo, sobre el mismo se dejó claro que no debía revisarse sobre su legalidad, porque no es el momento ni el proceso para debatir cuestiones que se debieron haber realizado, surtido ante la jurisdicción contenciosa administrativa en su momento. Debe solicitársele al despacho que tenga en consideración que la mayoría de los argumentos usados por la parte demandante en el sentido de solicitar la inexistencia del título ejecutivo que diera lugar al proceso de cobro coactivo son fundamentalmente cuestionando el título ejecutivo como tal. Es decir, justifica la ocurrencia de un silencio administrativo positivo que nunca fue objeto de debate en la jurisdicción contenciosa administrativa y además pretendía que se le diera los efectos del silencio administrativo positivo con la protocolización del mismo después de haber conocido la decisión de la entidad respecto del recurso de apelación que fue resuelto en tiempo y que la entidad tenía una posición frente a ese fenómeno, el cual, como lo advierto, no es el momento para entrar en este tipo de discusiones que debieron haber sido adelantadas en otro proceso ante la sección primera de los juzgados contencioso administrativos,
y como quiera que no se realizó, pues ni era el momento en el proceso de cobro coactivo, ni en esta etapa, ni en este proceso en donde se está debatiendo exclusivamente la legalidad del proceso de cobro coactivo, entrar a este tipo de discusiones. No obstante, como ya lo advertí, respecto a la ocurrencia o no de este fenómeno jurídico, se hicieron las precisiones al respecto en las que la entidad ha tomado la posición de manifestar que no se configura el mismo, porque la norma del artículo 52 no exige que se decida y notifique dentro del año, pues no se hace esa precisión en dicho artículo. Ahora bien, para reforzar la tesis que se expone y los argumentos que se han expuesto por parte de la defensa, como bien lo ha manifestado el apoderado de la parte demandante, ya existe una posición adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al respecto, en el que en primer lugar recuerda cuál es el objeto y la finalidad del proceso de cobro coactivo. Y para ello pues me permito leer una parte de esa sentencia que establece: pues bien, el proceso de cobro coactivo tiene por finalidad hacer efectivas obligaciones crediticias a favor del fisco a través del procedimiento fijado en el estatuto tributario para tal fin, el cual, en virtud del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, deben aplicar todas las entidades públicas, de manera que el procedimiento de cobro coactivo no tiene por finalidad la declaración o constitución de obligaciones o derechos, ni discutir aspectos propios que debieron ser debatidos en el proceso de constitución o conformación del título ejecutivo. El proceso de cobro coactivo implica necesariamente la preexistencia de un título ejecutivo, el cual, como es sabido, se define como el documento en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible. La obligación es expresa cuando se encuentre especificada en el título ejecutivo en cuanto impone una conducta de dar, hacer o no hacer. Es clara cuando los elementos de la obligación, acreedor, deudor, vínculo jurídico y la prestación u objeto están determinados en el título ejecutivo o pueden inferirse, y es exigible cuando la obligación no está sujeta al cumplimiento de un plazo o condición y cuando no ha prescrito el derecho. En otros apartes, concluye, además, que no es que no se desconozca que la redacción del artículo 52 del silencio administrativo positivo opera por el Ministerio de la Ley, de manera que una vez dados los presupuestos para su configuración, es deber de la Administración reconocerlos. Sin embargo, el Consejo de Estado ha dicho que la decisión de la autoridad de no reconocerlo puede ser controvertida judicialmente. En efecto, en la sentencia del 4 de noviembre de 2015 dijo la siguiente: en esa medida, si en materia tributaria la Administración no reconoce oficiosamente la configuración del silencio administrativo positivo frente a la decisión del recurso de reconsideración, el interesado debe solicitarle tal reconocimiento, y si la Administración se niega a declarar la existencia del silencio administrativo positivo, dicha negativa puede ser controvertida ante esa jurisdicción. Sin embargo, el demandante no solicita a la Administración que se declare silencio positivo en relación con la decisión del recurso. No significa que el silencio positivo no exista, pues se reitera, el silencio opera por Ministerio de la Ley. En el mismo orden de ideas, no es la protocolización de unos documentos ni la declaración de la Administración lo que determina que exista una decisión ficta positiva frente a la decisión del recurso de reconsideración. La existencia de un acto ficto positivo depende solo del cumplimiento de los supuestos previstos en la ley para su operancia. Como se vio mediante escrito del 7 de noviembre de 2014, la sociedad actora solicitó a la SIC reconocer los efectos del silencio administrativo positivo, para lo cual aportó copia de la escritura pública a través del cual protocolizó dicho silencio. Tal petición fue rechazada mediante la resolución que para ese caso fue objeto de controversia, y con fundamento en la citada sentencia del 4 de noviembre de 2015 del Consejo de Estado, tal decisión puede ser demandada. Con arraigo al anterior, ante la negativa de la Administración de hacer, la sociedad demandante tuvo a su disposición dos vías judiciales para obtener el reconocimiento del silencio administrativo positivo. Uno, demandar el acto sancionatorio y las resoluciones que resolvieron los recursos, y dos, demandar
el acto administrativo que decidió negarle los efectos del silencio administrativo protocolizado mediante escritura pública. No obstante, de acuerdo con lo probado, para ese caso, no optó por ninguna de estas opciones, como el presente proceso no es la oportunidad para hacerlo conforme se expuso, y así decidió revocar la sentencia apelada en primera, la cual la adoptó en primera instancia el juez respectivo de ese proceso, decidiendo que esta no era la oportunidad para controvertir si el título ejecutivo era legal o no, pues tenía los medios para poder presentar ante la jurisdicción contencioso administrativa tales argumentos, y así no lo hizo. Como se observa, estamos ante similares supuestos de hecho y de derecho en los que ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ha pronunciado, y si bien manifiesta que el silencio administrativo, y en esto quiero hacer precisión, si bien manifiesta que el silencio administrativo positivo opera por ministerio de la ley, se deben cumplir unos requisitos, uno de los cuales es la protocolización del silencio administrativo positivo, pero es que esa protocolización del silencio administrativo no puede ocurrir cuando ya ha conocido la posición de la administración respecto de la decisión que fue objeto de recurso. Entonces no puede pretender que se diga que hay una inexistencia de un título ejecutivo cuando protocolizó el silencio administrativo según su posición, que vuelvo y reitero, es una posición que ha sido controvertida en la jurisdicción en los procesos respectivos. No puede pretender que por ese solo hecho, cuando hay un objeto, un asunto que es objeto de debate y que no ha sido pacífica la posición que ha adoptado la jurisdicción contenciosa al respecto, no puede pretender que simplemente la entidad o aquí la jurisdicción contencioso, al revisar un proceso de cobro coactivo, se le reconozca los efectos de un silencio administrativo que no cumplió con los requisitos, pero que además no tuvo la oportunidad de hacerlo en la jurisdicción contenciosa administrativa, o no lo quiso hacer por su propia desidia, presentar las justificaciones y los argumentos ante la jurisdicción contenciosa administrativa para que, con las justificaciones que esta superintendencia hizo al no reconocerle ese silencio, porque ya había una posición sentada al respecto y ya la conocía porque fue notificada antes de esa protocolización del silencio administrativo, no es el momento para que ni dentro del proceso de cobro coactivo ni ante esta jurisdicción en este proceso que es de revisión exclusiva del proceso de cobro coactivo se pretenda reconocer los efectos de un silencio administrativo que no cumplió con dichos requisitos. Así las cosas, se le solicita al señor juez que observe todas estas argumentaciones, que si bien no hay un punto de discusión o el punto de discusión no es pacífico, pues ya ha manifestado que otros juzgados se han apartado de la posición del Tribunal Administrativo. Hay que tener en cuenta que lo que el Tribunal Administrativo está diciendo no es que no se reconozca el silencio administrativo positivo, pero este tiene que cumplir con los requisitos expresamente establecidos en la ley, y en este caso, como en los demás, no lo ha cumplido como el analizado, pero además porque no es la oportunidad para establecer o controvertir el título ejecutivo cuando tuvo la oportunidad, sino que el momento aquí es de revisar si se cumplieron todas las bases para realizar el proceso de cobro coactivo, y como el título no fue objeto de discusión ante la jurisdicción, pues el proceso de cobro coactivo es legal y debe surtirse de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico, sin que al respecto se establezca que hay una nulidad que vicie el mismo para que sea declarada nulas las decisiones que ya se han adoptado en ese proceso de cobro coactivo. En tal sentido, y con todas las demás manifestaciones que en extenso se han expuesto en la contestación de la demanda, se solicita a su despacho que se nieguen las pretensiones de la demanda y se mantenga la legalidad del proceso de cobro coactivo, que es el único que en este momento se está controvirtiendo, y no hay por qué mirar la legalidad de un título ejecutivo que tuvo todas las oportunidades para ser controvertido y así no fue. Gracias, señoras. Ya le confirmo, doctor.
La sentencia es del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección B, proferida el 15 de julio de 2018 por el magistrado ponente José Antonio Molina Torres, dentro del expediente 11-001-33-37-041-2017-201, entre las mismas partes de este proceso, que es Comunicación Celular Comcel S.A. y Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas gracias, doctora. Bien. Como se lo di a uno de mis maestros, el derecho es el imperio de lo relativo. Y tan relativo es que por eso ustedes están acá. Y nos estamos debatiendo entre el formalismo jurídico y el realismo jurídico. Y nos estamos debatiendo entre el exceso de rigor formal y el otorgamiento de garantías del debido proceso en materia sancionatoria. Entonces eso depende de la concepción que el operador jurídico tenga sobre la norma y el sistema en sí mismo. Y obviamente el tema es si el operador jurídico no explicita solamente razones de tipo formal, que apoyado por supuesto en la ley, porque no hay en la lectura del fallo que acaba de hacer la señora apoderada de la superintendencia, uno en principio no encontraría una falla, y estaría por supuesto muy invitado a seguir la sentencia antes anotada. Pero también igualmente me corresponde analizar varios de los puntos que ambas partes han dicho. En primer lugar, el procedimiento de cobro coactivo es una actuación administrativa especial regulada por la Ley 1066 de 2006. Por el otro lado, también por la Ley 1437, artículos 98, y en últimas, de una u otra manera, el legislador ha previsto que, salvo norma especial en contrario que se tenga en esta materia, lo aplicable es el estatuto tributario. ¿Y por qué así? Porque evidentemente, si bien en principio se creó el cobro coactivo o la jurisdicción coactiva, pues, al menos noticia tenemos desde la ley sexta del 92, reciente, aunque evidentemente hay más normas pretéritas. Lo cierto es que el cobro coactivo desapareció como jurisdicción propiamente dicha. Los despachos judiciales dejamos de tener la segunda instancia de los procesos de jurisdicción coactiva que hacían las administraciones y pasamos a ser jueces de legalidad, entre comillas, o sí de legalidad y de constitucionalidad, por supuesto, en la materia, no como segunda instancia, sino como en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Claro, lo que se nos pide es que debamos separar el proceso de cobro coactivo y el proceso de determinación, como normalmente nosotros lo llamamos en impuestos. Y es obvio que esa separación es natural y lógica, en tanto que cada procedimiento o cada actuación administrativa tiene un inicio y un fin. Y en este caso, el procedimiento sancionatorio pues termina con la resolución del recurso de reposición, pero más específicamente el subsidiario de apelación, y en ese sentido el acto quedaría en firme y, como bien es sabido, mientras que los actos no sean suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, son obligatorios. Adicionalmente, aplicando el estatuto tributario,
no se puede llegar a concluir, o mejor, no es posible debatir en el proceso de cobro coactivo y por ende ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo las características propias del título ejecutivo o lo que se debió haber discutido en el proceso sancionatorio. Sin embargo, pues también hay un principio que es el efecto útil de las normas. Entonces, la pregunta primera que se formula el despacho ¿es posible conocer algunos aspectos de exteriorización del acto administrativo que impone una sanción? Y la respuesta es sí, evidentemente. Y pues si ese es el efecto, si esa es la respuesta, pues lo que uno encuentra en el artículo 831 dice del Estatuto Tributario vigente: contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones. Séptimo, la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. Entonces, la norma no le está diciendo, en principio, que para ello debe acreditar la existencia de otro procedimiento, proceso judicial, donde lo declare. Y aquí hay una razón muy poderosa, y es que estamos ante un procedimiento de carácter sancionatorio. Actuación administrativa a la que le son aplicables todas las garantías del debido proceso. Obviamente, no en la misma intensidad que los procedimientos de derecho penal, porque evidentemente aquí no está en juego la libertad física del investigado, condenado, pero sí está en juego la libertad económica, la libertad de empresa y, por supuesto, a pesar que el derecho administrativo sancionador se refiere a la imposición de penalidades de carácter económico, lo cierto es que representa una restricción a los derechos de las personas, que puede imponer, por supuesto, la administración en su derecho punitivo, conforme a la ley preexistente y al procedimiento previo. Así las cosas, me permito recordar que la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 137.4 del Código Contencioso Administrativo, hoy convertido en artículo 167.4, le impone al juez de lo contencioso administrativo la obligación oficiosa que cuando en su despacho se discutan derechos fundamentales de aplicación inmediata, aun cuando el demandante no hubiere formulado cargo ni hubiera expresado norma, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra que hay una violación al artículo 29 constitucional como garantía fundamental, deberá declarar de oficio, no solamente en salvaguarda del artículo 29 ni de la supremacía de la Constitución, sino del derecho fundamental al debido proceso. Los recursos hacen parte del derecho de petición. Y si estamos en derecho sancionador, no puede quedar sub iudice el administrado. Por eso, el acceso tanto a la administración de justicia como a la administración pública y la garantía de juzgamiento del individuo, así sea una persona jurídica, exige la aplicación del plazo razonable como lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
la violación del plazo razonable en materia sancionatoria implicará, si el ordenamiento jurídico así lo establece, sanciones contra la administración. Porque el poder del Estado no es indefinido. El poder del Estado para sancionar en el caso concreto no es sin solución de continuidad. El poder del Estado tiene unos límites. El poder del Estado tiene unos parámetros, porque no puede quedar indefinida la posición del administrado frente a esos poderes tan fuertes que tiene la administración de decisión previa, ejecución forzosa, presunción de legalidad y fuera de eso una cuarta que es fundamentalmente el cobro coactivo. Y además que aplica normas propias de derecho administrativo y con otro privilegio más, que es tener una jurisdicción especializada. Entonces, en estas condiciones, lo que, con el respeto acostumbrado por el superior funcional, lo que vemos es que hay un exceso de rigor formal en la interpretación de las normas. Es la garantía de un derecho fundamental el que doblega al Estado a la jurisdicción y a los individuos a su respeto irrestricto. No puede estar un derecho fundamental sometido ni siquiera al interés general, ni siquiera al juego democrático de las mayorías. Y por eso, doctores y doctoras, cuando se menciona una sentencia, la fuente legítima de la autoridad del juez es la ley, por autoridad de la ley. Entonces, si bien no se hace pronunciamiento sobre el fondo del acto administrativo que estableció el título ejecutivo, ni siquiera se anula el mismo, porque no es el momento procesal. Si hay un hecho cierto, y es que el Estado perdió la competencia para sancionar, y esa pérdida de la competencia para sancionar es de carácter temporal. Y esa sustracción del ius punendi no puede quedar sometida a la maraña de recursos. Yo inclusive, viendo el artículo 52 o 53, yo dudaría profundamente siquiera que tuviera que protocolizarse el silencio administrativo positivo, porque estamos en una garantía de que el Estado no puede sancionar por fuera del tiempo y el administrador no puede quedar siquiera sometido a protocolizar el silencio positivo administrativo, en tanto que ni siquiera la norma del capítulo especial así lo dice. Y como la norma del capítulo especial sancionatorio no lo dice, yo no le puedo colocar un requisito de más al administrado, fundamentalmente, para que haga valer un derecho que ya tiene reconocido ope legis. Pero por la altísima razón que estamos en derecho sancionador, donde siempre primará la libertad del individuo. Esos derechos del individuo que se reclaman hoy ante la Administración de Justicia también deben protegerse en todo momento y todo lugar cuando son fundamentales y hay un elemento de protección para ese derecho. Por eso, con todo el respeto, me parece que es un exceso de rigor formal, que si bien la interpretación es correcta, muy respetuosamente me separo de la misma. Que aquí hay un profundo elemento de pérdida de competencia temporal. Y si nosotros, en esta audiencia, en esta vista judicial, le diéramos la razón a la administración con base en el precedente citado, le estaríamos quitando efectividad al artículo 830 de la pérdida de la competencia del funcionario que profirió el título ejecutivo. El artículo 6º constitucional dice
que los funcionarios responderán por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Con lo cual, siempre he insistido que los servidores públicos, si bien tenemos derechos, lo que yo sí debo recordar es que solamente podemos actuar como cláusula general de libertad, de garantía de la libertad de los asociados, única y exclusivamente cuando el ordenamiento jurídico nos lo autoriza. Porque la cláusula general del poder de moverse en esta sociedad es del individuo y es del ciudadano. Bueno, en los términos de Maduro será de las ciudadanas, pero eso sí me parece que es un exabrupto. Con todo el respeto de las dos doctoras que me acompañan, pero pues sí, también son ciudadanas, pero yo no creo que tenga que decir ciudadanos y ciudadanas. El ser humano en ciudadanía, entonces, para no entrar en esas discusiones de género. Entonces, evidentemente, cuando el Estado tiene esa restricción a su poder de punición, el Estado no puede encontrar abstenciones para salvaguardar ese derecho fundamental, y tampoco, creo yo, con todo el respeto, la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y es que, permítanme, el artículo 103, ¿quién lo tiene por ahí? 103 de la ley 1437 de 2011. Permítanme un segundito, que es que yo no me... aquí tengo un código, qué pena, que es que... Dice el artículo 103, doctores. Ya, doctor, muy gentil. Qué pena haberlo incomodado. Cuando dice el artículo 103, los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución política. Eso es lo primero que hay que ver. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues de los individuos, personas naturales o personas jurídicas. Claro, ¿y cómo preservo el derecho, el orden jurídico? Pues con ese respeto, ¿sí? Y los principios constitucionales. Y dentro de esos principios constitucionales está la prevalencia de la sustancia sobre la forma, que enerva el exceso de rigor formal. Yo no puedo, creo, con todo respeto, pedirle, con base en el artículo 830, porque si no existiera el 830 tendría dificultades, pedirle a un individuo, física o jurídico, que agote una serie de demandas para venir y traerme aquí la colección de demandas, presentármelas, para que le diga, estése a lo resuelto, cuando la norma me dice, observe si hay competencia. Y el 830 no me está diciendo, y para ello deberá traerme las sentencias. Y para ello ha debido obtener la medida cautelar. Eso no me lo dice el 830 del Estatuto Tributario. ¿Y por qué no me lo dice? Porque es un procedimiento ante la misma administración, que fue un ejercicio de justicia retenida prácticamente. La administración, juez y parte. La administración con todos los poderes, inclusive con poderes de decretar medidas cautelares. Una administración supremamente poderosa, como la que más. Entonces no le podemos pedir, vaya y agote el medio de control de nulidad de restablecimiento contra los actos de determinación, pero adicionalmente contra el que protocolizó el acto administrativo que se lo revocara, el silencio administrativo. Y vuelvo y digo, yo coloco en duda el hecho de que se deba protocolizar en materia sancionatoria el derecho, el silencio positivo administrativo, porque la norma concreta del artículo 52 no lo dice. Entonces, si el artículo 830 le permite al administrado decirle a la administración que hay una pérdida de la competencia temporal, y nada más que ello implica el ejercicio del poder de punición del Estado, necesariamente
necesariamente en aras de salvaguardar un derecho fundamental de aplicación inmediata, debe decretarse la nulidad de los actos administrativos. No tengo otra opción. Yo soy consciente de la sentencia del Honorable Tribunal Administrativo. Soy consciente de la técnica jurídica lógica y depurada utilizada allí, pero a nivel legal, pero no a nivel de principios, no a nivel de la defensa de la libertad de los individuos y salvaguarda del debido proceso. Porque es que vuelvo e insisto, el 830 del Estatuto Tributario no me dice siquiera que tenga que referirme a la existencia de un proceso judicialmente instaurado donde la parte hubiera ganado, porque entonces para eso está la excepción dilatoria del mismo 830, la interposición de demandas, porque es lo que me pide el 830 del Estatuto Tributario, la interposición de demandas de nulidad y restablecimiento de derecho. Entonces eso me está confirmando por oposición que evidentemente la causal, las dos causales son independientes y una de esas causales puede ser alegada sin necesidad ¿de qué? De existencia de un proceso contencioso administrativo en sede de nulidad y restablecimiento del derecho. Porque si no me hubiera dicho, para decidir este asunto, demuéstrese la prejudicialidad y éntrese en suspensión. Como es de bulto el defecto fáctico procesal cometido por la administración, la judicatura no puede dejar de observarlo. Y en este sentido, estábamos diciendo que los recursos hacen parte del derecho de petición. Y como hacen parte del derecho de petición, también como derecho fundamental, también tienen un plazo razonable. Y evidentemente, cuando uno encuentra que ese plazo razonable se ha excedido, y se ha excedido porque es que hace parte del núcleo esencial del derecho de petición como elemento propio de la democracia participativa y de control al ejercicio del poder de las autoridades, lo que uno encuentra fundamentalmente es que uno de los elementos centrales del derecho de petición es la resolución de fondo. Y la resolución de fondo no es tomar la decisión en abstracto, sino la decisión de fondo es poner en conocimiento fundamentalmente la decisión que la administración ha tomado, ese acto de manifestación de voluntad unilateral, con todos los privilegios que tiene el Estado. Cuando el Estado no pone en conocimiento a través de los medios de notificación o comunicación oportunamente, esto es dentro del año siguiente a la interposición de los recursos, pierde la competencia. Y la pérdida de competencia es una sustracción del poder para proferir el acto, y que yo no me puedo negar a reconocer en este momento porque le quitaría el efecto útil al artículo 830, estaría extendiendo la causal del mismo 830 que permite contra el mandamiento de pago la excepción de interposición de demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y estaría creando una tercera causal donde estaría pidiendo la prejudicialidad. Por estas principales razones, y apartándome, insisto, respetuosamente de la sentencia del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considero que deben de declararse nulos los actos acusados, pero adicionalmente debe proceder la condena en costas y agencias en derecho. Adicionalmente,
debe ordenarse la devolución de las sumas de dinero pagadas por concepto de póliza con corrección monetaria. No hay lugar al decreto de intereses moratorios porque no están dados los presupuestos establecidos en la norma, particularmente porque pues, la administración no ha entrado en mora, en el sentido de que pues, hasta que no esté en firme esta sentencia no se podrá contar un término moratorio. Sobre agencias y costas tengo que decir lo siguiente. Siempre he sido del criterio de que, y como son los ingleses por supuesto, las costas, y los españoles lo dicen, las costas es el botín del ganador. Así de sencillo, para eso se fijaron, y en su componente costes y agencias en derecho. Por secretaría liquídense, pues hay unos gastos de notificación pagados, e impóngase conforme a las tablas del Consejo Superior de la Judicatura 5 salarios mínimos legales, que no es una retribución de honorarios, pero sí es un reconocimiento a la gestión de la parte que ganó. Igualmente, doctora, si usted hubiera ganado, también condena en costas. No se lo, eso sí, aquí el que pierde, en derecho, por supuesto, lo condena en costas, y el que gana la recibe. Por las anteriores razones, que van más allá de observar el estatuto tributario únicamente, y más en atención a los principios constitucionales y la sentencia de la Corte Constitucional a la que he aludido, y por encontrar un exceso de rigor formal que no comparto, es que he considerado fundamentalmente que debe decretarse la nulidad de los actos acusados sin que yo me haya siquiera referido a la nulidad de los actos de determinación. Y si fuera el caso que los tuviera que inaplicar, los inaplico en salvaguarda de la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales de la parte que fue sancionada en una confirmación que fue extemporánea. Y en esto también quiero ser preciso. Es cierto que el administrado conocía la primera decisión del recurso de reposición, pues claro, estamos de acuerdo, doctora, perfecto. Pero ahí no terminó. Si él hubiera solamente interpuesto el recurso de reposición, no hubiera silencio. Pero como él interpuso ambos recursos, pues él no puede tener anticipación jurídica a esa circunstancia. Y él no puede presuponer la decisión de la administración, porque eso significaría que él consideró perdido de antemano y consideró parcializada la administración, cuando por lo contrario la administración siempre debe actuar bajo el principio de imparcialidad. Agradezco a ustedes la presencia, muy interesante el debate, como ven es un debate fuerte, de concepción, de interpretación del sistema jurídico y dónde se ubica el juez. Entonces, unos minutos más para la redacción del acta. Nuevamente agradecerle a los doctores y a la señora secretaria su asistencia. Un feliz día. Doctora. Qué pena, solamente surge la duda si en esta oportunidad pues se puede hacer uso de los 10 días para presentar el respectivo recurso de apelación o… Claro, no, yo por eso les dije que el sentido del fallo. No se preocupen, o sea que en eso estamos bien. Se me olvidó un aviso parroquial. Tengo que decirles que pues afortunadamente fue suspendido un acuerdo del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, aparentemente, esperemos que está aplazada su aplicación, de pronto son cosas que ustedes no saben, y dentro de ese acuerdo, que en principio parece que fue suspendido, se ordenaba que 3 despachos de la sección tercera con 2 despachos de la sección primera recibieran alrededor de unos 1000 procesos, se cerrara
el reparto de sección cuarta para los 3 despachos que iban a atender sección tercera, e igualmente se ordenaba que los 5 despachos de sección cuarta y de sección primera que iban a descongestionar los despachos de la sección tercera iban a atender el 50% del reparto de la sección tercera. Creo que el usuario de la sección cuarta, a pesar de que nunca queda contento, al menos sí siente relativa satisfacción porque no nos demoramos tanto, no nos vemos tan lentos. Sin embargo, esperamos que en la generosidad analítica, en la magnificencia del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, se pueda modular un poco los aspectos de aplicativos del acuerdo, pues de lo contrario, pues a los 3 despachos que quedan en la sección cuarta, de pronto les va a ser un poco difícil atender los negocios que quedan aquí en la sección cuarta. Nosotros íbamos también a seguir con el reparto de sección cuarta de los asuntos que ya teníamos, pero creemos que pues por cuestiones tanto logísticas como humanas, pues y a pesar de la muy buena intención, por supuesto, del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, era un poco difícil atender la situación. Dejo esa voz de alerta por si de pronto en 15 días no encuentran 3 despachos en la sección cuarta. Feliz día.